tal? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a la mesa de análisis en a las 8:45. Mi nombre es María Inés Rivera y es un gusto para mí pues acompañarlos de nuevo un viernes completamente en vivo. Aquí estamos y hoy acompañada por Luis Fernando Aguilar para hablar de dos temas que serán seguramente de su interés, pero primero saludamos a Luis Fernando. Luis Fernando, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Marinés. Un placer compartir con ustedes nuevamente. Y como tú dices, temas de importancia a nivel nacional, temas de actualidad que vamos pues a trabajar con nuestros invitados la noche de hoy. Así es, y como bien dice Luis Fernando, son temas de actualidad, temas que están sucediendo y que realmente no se han resuelto, no han dejado de suceder durante las últimas semanas. Y es que sigue el tema de controversia en torno al tema de las vacunas. El día de hoy la Contraloría General de Cuentas ya presentó una denuncia penal contra la doctora María Amelia Flores González, que es la ministra de Salud. En la denuncia se hace referencia de tres hechos importantes. Primero, por no garantizar o asegurar que el contrato va a tener los efectos establecidos. No se tiene conocimiento de qué garantías hay. Segundo, porque la ministra de Salud se excusa de no dar información del contrato por haber suscrito un convenio de confidencialidad, el cual no ha presentado. Y tercero, el aspecto de firmar un contrato cuando le compete a otro ministro representar pues al Estado en estos temas de suscripción en documentos entre Estados. La Contraloría todavía estima que hay una tergiversación de términos con la parte que supuestamente suscribió el contrato y la cual no se ha presentado copia de equipos de auditores. Pues ya sabrá usted que en estas semanas han habido controversias, las vacunas no vienen a Guatemala, no sabemos qué ha pasado, qué garantías tiene este contrato y sobre todo pues qué responsabilidad puede tener la ministra de Salud en torno a esto, que ya la Contraloría pues presentó esta denuncia. Y para analizar pues el tema nos acompaña el licenciado Arturo Miranda, quien es abogado, y el licenciado Oscar Porok, también abogado. Creo que ya los tenemos con nosotros. Licenciados, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches a ambos. Muy buenas noches, gusto poder saludarlos. Pues vamos a iniciar. Como mencionaba Marinés, la Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia por los hechos que ya nos describía, pero podríamos empezar analizando los posibles delitos en los cuales la ministra pudo haber cometido, que son implicados en esta denuncia. Miranda. Sí, buenas noches. Según la denuncia, son tres los delitos que provisionalmente implica esto: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y peculado por sustracción. Pero cada uno debe de estar íntimamente relacionado con los hechos que la Contraloría General de Cuentas le está imputando. Cada uno de ellos ha sido reformado por la Ley contra la Corrupción, que las penas están un poco más severas. Y adicionalmente a esto, pues tienen penas inconmutables en caso de proceder. Pero hemos de recordar muy bien de que la ministra goza de antejuicio, entonces debe seguirse un camino distinto una vez el juez reciba esta denuncia o haya control jurisdiccional. Se tiene que inhibir inmediatamente y pasar esto al Congreso de la República. Pero estos tres elementos tienen que dilucidarse o estudiarse específicamente uno a uno conforme a la denuncia que se presentó para ver la realidad o no la realidad de estos hechos o si realmente son espurios. Adicionalmente a esto se debe analizar si efectivamente la denuncia pasó por el visto bueno del dictamen del órgano jurídico de la Contraloría de Cuentas, porque la misma ha cometido sendos errores en el pasado en los cuales presentaban la denuncia sin el dictamen favorable del Departamento Jurídico de la Contraloría de Cuentas. Ahora, licenciado Porok, de igual forma, pues, ¿cuál es su análisis en torno ya a estos delitos que ya mencionaba el licenciado Miranda, digamos, estos tres puntos que presenta la Contraloría y un poco también respecto al análisis, pues, de este contrato firmado con Rusia respecto a las vacunas? Al momento, lo que yo les podría señalar es que desde el punto de vista penal, lo que se tiene es la información de un posible hecho que para la Contraloría General de Cuentas en apariencia reviste características de ilícitos. Comparto totalmente lo que nos acaba de señalar el licenciado Miranda. La Contraloría General de Cuentas tiene un protocolo para poder presentar denuncias. Esperemos que esta vez se haya llenado ese protocolo y haya pasado por el Departamento Jurídico para poder tener el visto bueno de la presentación de esta noticia criminal. En segundo lugar, al momento, por la forma en cómo ha salido la noticia, pues algunos hechos no parecen en realidad hechos de características delictivas, sino más bien algún tipo de cuestiones administrativas
que ve la Contraloría General de Cuentas. Habrá que ahondar en los hechos y tenerlos presentes, cuáles fueron específicamente los hechos que denuncian y con qué los sustentan, porque decir es fácil, pero sustentar una denuncia, esto es lo que se requiere, pues, un buen ejercicio del derecho penal. Entremos un poco en el análisis, licenciado Miranda. Se dice que la ministra de Salud suscribió un contrato con Rusia en nombre del Estado de Guatemala. ¿Quién debe suscribir ese tipo de contratos? Y precisamente pues, se encuadraría en este tipo de delitos si la ministra de Salud efectivamente contrajo este contrato. Mire, va relacionado al abuso de autoridad. Ese es uno de los 3 delitos que se está imputando o provisionalmente dentro de su denuncia a la Contraloría General de Cuentas. Efectivamente, pues la política exterior le corresponde al presidente de la República, eso todos lo sabemos, pero delega esta función al ministro de Relaciones Exteriores en lo que son pactos y contratos. Pero hemos de recordar de que la pandemia reviste de características muy especiales que nos han alejado de todo procedimiento normal. Entonces tendríamos que ver o analizar en qué se basó los auditores para poder imputar esto dentro de la denuncia. Si existe o no por alguna facultad otorgada por el presidente de la República para darle las facultades a la ministra para haber firmado este contrato. Si es así, ella no cometió desde ningún punto de vista abuso de autoridad. Si no es así, entonces podría haber cometido algún tipo de falta administrativa, pero esto es solventable porque puede ser convalidado por el presidente o por el mismo ministro de Relaciones Exteriores. No reviste una calidad de ilícito, sino que simplemente puede ser solventable en cualquier momento. Ahora, licenciado Poroj, también respecto al tema de confidencialidad, digamos, ¿qué sucede? Porque se le está alegando a la ministra prácticamente de no poder hacer esta información pública, pero realmente si el contrato contenía estas cláusulas de confidencialidad, digamos, ¿cómo juega esto? ¿Se contradice de alguna forma? ¿Qué sucede con este punto? Una de las cuestiones que está sucediendo actualmente es que se está dándole primacía a que la transparencia se dé en el actuar de los funcionarios públicos. Creo que es de carácter muy importante este principio, el principio de la transparencia. Pero si es que aparentemente, porque no me corresponde a mí y no lo podría asegurar, si es que efectivamente no se ha dado a conocer por parte del ministerio alguna cuestión haciendo alusión a que hay alguna confidencialidad, podría ser que se falte la transparencia, pero no necesariamente eso significa un delito. Lo que sucede es que a partir de cierta fecha en Guatemala se está dándole características penales a muchos actos que se cometen en la administración pública y que no necesariamente atañen un delito. Faltar a la transparencia podría ser alguna cuestión administrativa, incumplimiento de algunas normas, pero insisto, no necesariamente tiene que ser un delito. Licenciado Miranda, pues yo ya mencionaba, licenciado Poroj, sobre el tema de la confidencialidad, pero ¿por qué el Ejecutivo insiste en ese tema de confidencialidad y por qué no procurar la transparencia que es tan necesaria en nuestro país? ¿Tiene que ver con temas legales, con requerimientos probablemente de farmacéuticas a nivel internacional? ¿Es común que se establezca este tipo de condiciones a los demás países en América Latina, por ejemplo? ¿Es únicamente en Guatemala, pero por qué la insistencia? Hemos de recordar de que la Federación Rusa es muy especial con algunas cuestiones de carácter armamentístico o de laboratorio. Recordemos de que la producción de la vacuna Sputnik la creó una entidad o laboratorio estatal. Entonces hay que ahondar de cuáles son las características o la Federación Rusa para poder conservar la confidencialidad. Estamos hablando de secretos de patentes de laboratorios o de moléculas o de algún procedimiento para la creación de la vacuna que puede ser muy sensible. Entonces, habría que ahondar en el aspecto del contrato propiamente dicho para ver si la ministra tenía legales por el contrato suscrito con el Estado de la Federación Rusa para divulgar cierta información. La Contraloría en su denuncia dice algo muy importante, que al momento ella no ha entregado esa cláusula de confidencialidad. Entonces creo que fue un poco prematuro presentar una denuncia
por esta situación, cuando lo que no ha hecho la ministra es presentar esas cláusulas y las condiciones por las cuales ella podría o no podría o reservarse cierta información del contrato propiamente dicho. Y debemos de recordar de que estamos tratando con medicamentos, y en este caso vacunas, que tienen protecciones intelectuales y de marcas, y en este caso estatales, porque es una producción de la estatal rusa. Licenciado Poroj, el tema de haber firmado un contrato que no ofrece garantías mínimas al país, digamos, ¿cómo interpretar en ese sentido? Porque cuando uno firma un contrato, digamos, uno espera que de cierta forma haya cierta retribución y haya cierto sustento y garantía de lo que se está firmando va a obtener, digamos, ciertos recursos. En este caso, el tema de las vacunas, digamos, ¿cómo interpretar esto? Que el gobierno firma un contrato sin ninguna garantía, digamos, ¿en qué escenario nos deja todo esto también en el tema de vacunas? Sí, a mí me parece que tenemos una frase que la hemos escuchado varias veces, me gustaría volver a repetirla en lo relativo al ámbito penal. En un buen sistema penal se investiga a fondo, se investiga con todo el aparato estatal que se tiene para poder llegar a ser un buen sustento de un señalamiento, no digamos en contra de un ciudadano o en contra de un funcionario público. Más si recordamos que incluso el licenciado Miranda nos acaba de recordar que una ministra tiene un derecho de antejuicio. Entonces, yo voy a gastar un aparato estatal solo denunciando un hecho solo porque en este momento estoy conociendo. No, yo debo de investigar, tengo la facultad. En este caso, la Contraloría General de Cuentas, si tiene verdaderos sustentos, entonces podría ser que presente una denuncia. ¿Por qué estoy trayendo a colación esto? Porque muchas veces en Guatemala hemos visto en tribunales los casos que se detiene para luego investigar, se denuncia y luego investigan, pero ¿por qué no en las facultades que tienen sustentar lo mejor que se puede para poder tener un efectivo derecho penal o una persecución penal? Entonces, puede ser que al momento aparente ser que el contrato tiene problemas. Yo solo con algo demasiado sencillo para señalar, pero que yo sepa, han estado vacunando en Guatemala. Esas vacunas, voy a mencionar un nombre que mencionaba el colega Miranda, las Sputnik, un ejemplo. Esas vacunas las han estado poniendo. ¿Será que todas las que han estado poniendo, las regalaron o será que son parte de ese contrato? Si son parte de ese contrato, ya quiere decir que sí han venido a alguna parte. No estoy defendiendo a nadie, sino lo que estoy diciendo es, genera muchas dudas la forma como está. Si hay opacidad, lo que habría que hacer es utilizar los métodos que tienen tanto la Contraloría General de Cuentas como otros organismos para poder averiguar y sustentar si en realidad existe la posibilidad, como lo que escuché, de un peculado, de un incumplimiento o de algún tipo de abuso de autoridad, pero no solamente solo denunciar por querer crear un panorama que tal vez no existe y después únicamente dejan abiertos procesos que duran años desgastando al aparato estatal. Ese es mi parecer. Licenciado Miranda, siguiendo ese orden de ideas, ¿usted cree que la Contraloría General de Cuentas se precipitó al momento de interponer esta denuncia? ¿Debió haber esperado para tener elementos de convicción más prudentes? ¿Podría ser un show mediático o es incapacidad de la Contraloría General de Cuentas? Mire, ya tenemos varios antecedentes de las denuncias puestas por la Contraloría General de Cuentas. Uno de ellos es el caso PISA, que me acuerdo muy bien de ese caso, que fue por una denuncia por la Contraloría General de Cuentas y al final fueron absueltos absolutamente todos, porque claramente la Sala de Apelaciones determinó de que debían seguirse los pasos administrativos para desvanecer los hallazgos contables. Es cierto que el Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento de la Contraloría indica que cuando los auditores encuentran ciertos indicios de comisión de ilícitos, previa opinión del Departamento Jurídico, pueden presentar las denuncias y las querellas penales pertinentes. Pero lo que nos ha dejado la historia en los distintos procesos penales es que siempre la Contraloría se precipita a presentar las denuncias.
porque yo creo que si hay una guía del manual de cumplimiento, primero deben desvanecerse los hallazgos hasta las últimas instancias administrativas previo a presentar las denuncias penales, porque es claro de que cuando hay desvanecimiento de denuncias penales, tal vez haya cometido la comisión de un posible ilícito, pero hay filtros administrativos que permiten que desvaneciendo esos hallazgos por parte de las presentaciones de descargo por el funcionario público, pueda presentarse o no una denuncia penal mucho más depurada. Lo que sí es cierto es que lo que la Contraloría, en el único caso en que yo podría decirle que puede darse una denuncia por este tipo, es el peculado por sustracción. La auditoría, si hace un hallazgo en los cuales tiene la más mínima evidencia que existe la desviación de fondos públicos en un contrato, ahí sí hay una obligación de presentar una denuncia, porque si no, está cometiendo un ilícito penal de una omisión de denuncia del funcionario público. En ese caso, sí debe de proceder la denuncia a todas luces, porque si no, el funcionario está cometiendo también un ilícito. En ese caso, pero en los otros hay una depuración del sistema administrativo para presentar una denuncia muy bien sustentada y darle la oportunidad al funcionario que haga pruebas de descargo. Ahora bien, licenciado, pero digamos, ¿cómo interpretarlo? Porque ya ambos dos han hecho énfasis que esto pueden ser meramente temas administrativos, digamos, ¿qué responsabilidades conllevaría en ese escenario de que fuera un tema meramente administrativo? Y sobre todo, ¿qué impresión le da a usted el que la Contraloría presente la denuncia, digamos, en un tiempo como este, ¿no? Estamos hablando ahorita que la gente está bastante agitada por el tema de las vacunas. Llevamos hablando del tema de las vacunas desde hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué ahorita la Contraloría presenta la denuncia? Digamos, ¿cuál es su análisis en torno a todo esto? Desde mi punto de vista, incluso el derecho penal ha respondido, lastimosamente, desde hace un tiempo para acá, ha respondido a la presión social. Entonces, yo, funcionario de Contraloría General de Cuentas, posiblemente puedo sentir la presión que tengo de parte de incluso no solo ciudadanía, sino medios de comunicación y otras cuestiones que pudieran surgir. Y entonces yo me siento presionado y digo, a efecto de que después no tenga yo el problema, prefiero mejor denunciar y que sea el Ministerio Público el que tenga ahora después la responsabilidad de decir sí o no hay un ilícito. Pero así se va descargando la responsabilidad en nuestro sistema de administración penal. Posteriormente, el Ministerio Público empieza a requerir información y descarga después en que posiblemente fue sin lugar un antejuicio, por ejemplo, pues entonces allá la Corte, que fue la que decidió que sin lugar el antejuicio. Y así van descargando responsabilidad. ¿Qué pienso yo? Es que creo que al momento me parece que con los elementos que yo he escuchado, que son pocos, le digo hasta lo que yo he escuchado, no veo haya un sustento real para presentar esa denuncia. Creo que respondemos mucho, lastimosamente, al momento por presión social y no el derecho penal no es por presión social. En la medida en que yo tenga una buena investigación o un buen sustento para una denuncia o una querella, yo voy a tener un mejor resultado y voy a llevar, si alguien cometió un ilícito, pues lastimosamente deberá de responder por el ilícito que cometió. Pero si no, lo que hacemos es solo generar y generar y generar que trabaje el aparato estatal investigando, abriendo antejuicios y que al final solo para el desgaste y gastos, porque cierro con esto mi respuesta. Cuando se abre un caso como este, están Contraloría General de Cuentas trabajando, tomemos en cuenta los sueldos de estas personas en este acto. Luego ya tenemos ahora un fiscal o varios fiscales trabajando, investigadores que van a tener que trabajar. Si presentamos el antejuicio, entonces, en este caso, tendremos a Suprema Corte de Justicia también, la Cámara de Amparo y Antejuicio, trabajando. Literalmente es un desgaste del aparato estatal cuando, insisto, debiéramos de tener lo mejor posible para poder presentar buenas querellas o buenas denuncias. Si tienen que responder por algún ilícito, pues lo tendrán que hacer, pero siempre y cuando sea sustentado lo que se presenta.
Licenciado Miranda, pues ya nos ha explicado un poco el licenciado Poroj del procedimiento a seguir, pero quisiera que usted nos detallara en qué consistiría precisamente el tema del antejuicio de la ministra de Salud y pues retrasaría esto el proceso o cuál es su análisis. ¿Esperaría que esta denuncia prosperara? Ya hablando un poco de los fundamentos la carencia de esos fundamentos que tiene la denuncia. Mire, ahorita como es denuncia, el Ministerio Público va a iniciar una investigación para la cual no tiene plazo, porque es una simple denuncia. Pero si encuentra los elementos suficientes para sustentar la denuncia, va a pedir un control jurisdiccional. El control jurisdiccional, el juez, al recibir esa petición del Ministerio Público, se tiene que inhibir inmediatamente y remitir el expediente a donde corresponde, y la Cámara Suprema lo va a remitir al Congreso de la República. El Congreso de la República va a designar una comisión pesquisidora, la cual va a analizar claramente si los hechos contenidos en la denuncia son verídicos o no. No se va a pronunciar sobre una posible culpabilidad o participación del delito de la ministra. Rinde un informe, el informe lo pasan al Pleno del Congreso y necesita las 2/3 partes de los votos de los congresistas para que den lugar a causa, o sea, con lugar el antejuicio o sin lugar al juicio. Entonces, yo no creo que vaya a prosperar este antejuicio en el Congreso de la República y entonces no vaya a pasar regreso a la Corte Suprema para que designe el juez que vaya a seguir conociendo. Lo que quiero yo acentuar con esto, lo que bien dijo mi colega antes, licenciado Poroj, es de que lo que va a pasar es simplemente lo mismo. La presión social, si es que no pasa el antejuicio en el Congreso, todos los congresistas que votaron en contra del antejuicio, corruptos. Y la presión social, proceder un antejuicio contra los congresistas que declararon sin lugar este antejuicio. Y se vuelve de las de nunca acabar. Esto es por no sustentar bien las denuncias y las medidas penales por parte de la Contraloría General de Cuentas. Pero al final de cuentas lo que hacen es esa presión social contra los congresistas o contra la Corte Suprema de Justicia en su caso. Pero ese es el procedimiento. Licenciado Poroj, digamos, en este contexto que ya nos pone el licenciado Miranda, ¿qué futuro le ve a usted a la denuncia? Justamente ahorita leyendo un poco acerca del tema de los contratos, digamos, los contratos exigen estos temas de confidencialidad. En Perú, con la compañía Pfizer, fue ese el caso. De igual forma, en Colombia firmó un contrato lleno de cláusulas de confidencialidad que incluso no permiten conocer el cronograma de entregas de vacunas. Digamos, ¿qué futuro le ve con todo este análisis que hemos puesto sobre la mesa a la denuncia? ¿Prosperará de alguna forma o solo es pues una respuesta, como ya bien decían los dos, a la presión social que estamos viviendo en el momento? Sí, yo creo que será bonito recordar el día de hoy en cuanto al número, ¿verdad? 2 de julio. Vamos a ver el tiempo que va a pasar y desde mi perspectiva, el tiempo que va a pasar para poder determinar si sí o si no hay elementos suficientes para ver un juicio, nos tomaremos ese tiempo para poder hablar cuando esté el posible antejuicio interpuesto. Verán ustedes el tiempo que lleva y del cual habrán sendas cuestiones que plantear. Una de ellas, por ejemplo, si me dejan decirle, por ejemplo, una persona defensora podría pensar en, se trata de un contrato que tiene cuestiones de confidencialidad, un contrato del que dicen que no tiene parámetro específico para determinar cuándo deberán dar cierta dosis, etcétera. Entonces, ¿en qué piensa un abogado defensor? Hay cuestiones que dirimirán, ¿qué son esas cuestiones prejudiciales? Solo en eso ha dicho la Corte de Constitucionalidad que se pueden plantear cuestiones aunque la persona no esté siendo procesada. ¿Qué hará eso? Alargar un asunto de procedimiento que está. ¿Y por qué? Porque el mismo acto que se está muchas veces denunciando da la pauta cuando dice todavía no ha presentado los documentos que deberá de presentar, o bajo una cuestión de confidencialidad se escudan tales y tales cosas. Entonces, son cuestiones que van abriendo la puerta para que un proceso tarde demasiado. Entonces yo le augurio, le tengo como visión a esta denuncia que va a tardar muchísimo para que al final, desde mi particular punto de vista, va a ser otra vez lo mismo, sin lugar un antejuicio si es que lo llegaran a
a solicitar, desde mi punto de vista. Licenciado Miranda, con esto nos va quedando un poco más claro que esto se trata de un tema eminentemente político o que podría tornarse político porque no es demasiado técnico. Y con esto se distrae nuevamente la atención de lo que es vital, el tema de la entrega de las vacunas y mientras tanto seguimos padeciendo de este mal. Desde otra perspectiva, ¿qué deberíamos hacer o qué entidades también podrían actuar para apresurar la entrega de las vacunas o fiscalizar porque no ha sucedido la entrega de vacunas a tiempo? Mire, voy a empezar con un ejemplo, una analogía que ha pasado y muchas más que cuando la Contraloría interviene. En el tema de los baches en la ciudad de Guatemala, la Contraloría puso unos reparos que quieren hasta la fotografía, las medidas y todo lo relacionado a cada bache para que la municipalidad vaya documentando hasta el último bache para que la Contraloría no ponga reparos. ¿Qué hace eso? Nuestras calles están hechas pedazos. Lo mismo ha sucedido con otras múltiples situaciones donde la Contraloría mete sus manos, regularmente separan los proyectos mientras se hacen las averiguaciones. Ese es un problema que hay en Guatemala, que cuando la Contraloría mete su cuchara en los asuntos, la ejecución de los contratos se para en perjuicio de la población porque paran los productos y los servicios. Esto va a pasar lo mismo con este contrato. Entonces, ¿qué es lo que debe pasarse? Debe levantarse un acta con los reparos, pero la ejecución de los contratos debe continuar, porque el único perjudicado al final de cuentas siempre es el pueblo de Guatemala. Lo que puedo avisorar con este problema va a ser lo siguiente, que ese contrato de adquisición con vacunas Sputnik con Rusia se va a parar. ¿Quién va a ser el perjudicado? La población de Guatemala. Entonces, ese es el problema y como bien lo dijo el licenciado Poró, de no depurar los procesos administrativos de la Contraloría General de Cuentas, porque los que pagan los platos rotos siempre es el ciudadano común de Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debe crearse el mecanismo por medio del cual en una investigación de la Contraloría, si bien es cierto, pueden haber hallazgos, la población no es la que deje de sufrir, porque en cuestiones de carreteras, hospitales, vacunación, lo que usted quiera, y en este caso que es de prioridad de salud constitucional, se va a parar el suministro por esta cuestión de la Contraloría. Y esto no puede pasar. ¿Qué debe hacer el gobierno? Inmediatamente crear otro contrato con la Federación Rusa. Si este se paró, crear otro nuevo. Si la cuestión es que no fue el ministro de Relaciones Exteriores, que firme uno nuevo el ministro de Relaciones Exteriores. Pero la población no puede esperar. Lo que hay que hacer es reacción inmediata para tratar de buscar los mecanismos por medio de los cuales, de manera legal, se busque darle la vuelta y tratar la manera que la población tenga acceso a esa vacuna lo antes posible. Ahora, licenciado Poroj, respecto a este punto, justamente, digamos, cuando, como ya mencionaba el licenciado Miranda, que la Contraloría pues mete la cuchara y los contratos pues van a detenerse prácticamente, digamos, ¿qué escenarios, qué caminos ve usted? Porque la gente, digamos, la población guatemalteca está desesperada, el tema del contrato, el tema de que no se vean las vacunas ha sido preocupante, pero digamos, ¿qué caminos ve, qué salidas ve, sobre todo para que un contrato como este, con la coyuntura que estamos viviendo, no se detenga y encontrar salidas y soluciones al respecto? Mi visión es que dejemos de ver al derecho penal, lo apartemos ya de verlo como la primera razón para poder aplicar la ley. Siempre hacemos las que estamos haciendo las cosas siempre al contrario. En cualquier libro de derecho penal se puede leer que el derecho penal es la última razón, es lo último. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar las cuestiones administrativas y darle salidas de tipo administrativo, que dejen trabajar al órgano, al aparato estatal en las cuestiones administrativas y que dejemos de ver al derecho penal como de esta forma voy a presionar para que me traigan las vacunas, de esta forma voy a presionar para que construyan las carreteras, de esta forma voy a presionar para que hagan bien las cosas, porque el derecho penal no es para presionar, no es para cobrar dinero, no es para que traigan vacunas, pero así lo ven lastimosamente. Y bien, porque al final de cuentas lo que hacen únicamente es atrasar más las cuestiones. Entonces yo lo que consideraría es esto, que definitivamente como Estado tienen que encontrar salidas administrativas para darle una viabilidad a esta cuestión de la vacunación, pero dejar de estar utilizando el derecho penal como medio para presionar para que se hagan las cuestiones. Ese sería mi punto de vista. Licenciado Miranda, para finalizar, ¿cuáles serían sus conclusiones y su lectura con relación a este tema?
Mis conclusiones es que una vez más la Contraloría General de Cuentas, como bien lo dice el licenciado Poroj, está utilizando el derecho penal como arma principal o como la primera opción siempre a las salidas a los problemas de cuestiones administrativas, cuando existen otros mecanismos, como bien lo dice el manual de auditoría, para poder continuar con la ejecución de los contratos sin afectar a la población. Obviamente, no estoy diciendo de que la Contraloría deje de presentar denuncias. Cuando los hallazgos son evidentes, en los cuales se puede ver que el erario público se ve claramente afectado, pues sí tiene que presentarse una denuncia. Pero después de pasar un filtro, un estudio debido, en los cuales se debe de considerar de que no queda otra opción que presentar una denuncia penal, porque es evidente la comisión de un delito para no retardar este tipo de contratos. Pero bien es cierto y la historia en los distintos procesos penales nos han dejado claro de que la Contraloría lo usa como principal arma de presión, lo cual no debe ser así, porque al final de cuentas los únicos afectados siempre va a ser la población guatemalteca, que los contratos se queden siempre a medias. Licenciado Poroj, ya estamos cerrando la entrevista. Su mensaje final, sus conclusiones respecto al tema. Seguirá siendo la última cuestión que señalaba. En la ciudad, en nuestro país, todos los ciudadanos, incluyendo los que estudiamos derecho, no debemos de olvidar que el derecho penal no es para presionar o cobrar dinero o hacer cuestiones administrativas más rápido. El derecho penal se hizo para perseguir delitos o faltas, personas responsables. Lo que tenemos que hacer es tratar de que el aparato estatal camine desde diferentes puntos de vista, pero todo es desconfianza en Guatemala. Siempre hay alguien en contra del que está haciendo ni siquiera para que se hagan bien las cosas, sino muchas veces para pelear lo que otro está haciendo porque tal vez lo está haciendo y va a ganar muchos adeptos. Entonces debemos de dejar de ver el derecho penal como la primera razón de ser y ver más porque en Guatemala camine el aparato estatal, pero de una forma unida y que tenga buenos resultados. Ese sería mi punto de vista. Pues muchas gracias, licenciado Poroj, licenciado Miranda, por habernos acompañado el día de hoy para analizar pues este tema tan controversial. Que tengan una muy feliz noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Luis Fernando, pues un tema de verdad con gran controversia. Ambos mencionaban que al final del día, si esto no está bien sustentado por parte de la Contraloría, finalmente quien va a salir perdiendo es el pueblo de Guatemala, ¿no? Si se sigue retrasando más el tema del contrato y el tema de las vacunas. Lamentablemente así es, al final del día la población es la más afectada, seguimos esperando por esas vacunas que no han llegado y pues se desperdician recursos en temas técnicos, en temas que en realidad al final no son productivos para la población, ¿verdad? Y que nos esperan los resultados positivos que todos desearíamos en un momento. Así es, esperemos que esto se agilice y que por el bien del tema de la vacunación pues avance, y usted quédese con nosotros que al volver vamos a hablar un poco acerca pues en torno a temas de COVID, qué medidas está tomando la municipalidad pues para evitar más contagios. Quédese con nosotros aquí en su análisis a las 8:45.